Éxodo capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Entra y habla a Faraón rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví, por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón: Livni y Simei, por sus familias. Y los hijos de Coat: Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari: Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar: Coré, Nefeg y Zicri. Y los hijos de Uziel: Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré: Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti.
Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Aquí tienes el esquema visual ya preparado. Kekut@microsoft.com, THID B5970, C5A 4852, ETZ4478. Este diseño muestra los 3 círculos concéntricos. Centro, el nombre revelado, Jehová, irradiando luz. El pacto y la redención, con símbolos del brazo extendido y los juicios grandes. Círculo externo, la genealogía y misión, con los linajes de Rubén, Simeón y Leví, y la figura de Moisés y Aarón como libertadores. Es un recurso que puedes usar como lámina ceremonial o como esquema pedagógico para tu estación temática. ¿Quieres que te prepare también una versión simplificada en forma de diagrama lineal tipo árbol genealógico con el pacto en la cúspide, para que tengas 2 estilos complementarios? Este pasaje que compartes, Éxodo 6, 1-30, es un momento clave en la narrativa del Éxodo porque marca la transición entre la revelación del nombre divino y la misión de Moisés y Aarón como mediadores del pueblo. Te lo sintetizo en 3 niveles para tu análisis pedagógico y ceremonial. Nivel teológico, revelación del nombre. Dios se presenta como Jehová, un nombre que no había sido revelado plenamente a los patriarcas. Esto subraya una nueva etapa en la relación divina con Israel. De promesas a cumplimiento. Pacto y redención. Se recuerda el pacto con Abraham, Isaac y Jacob y se anuncia la liberación con brazo extendido y juicios grandes. Aquí aparece la dimensión de Dios como redentor y juez. Identidad del pueblo. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Establece la base de la alianza. Pertenencia mutua. Nivel humano. Resistencia del pueblo. Los israelitas no escuchan a Moisés por la congoja de espíritu y dura servidumbre, que refleja cómo la opresión puede nublar la esperanza y la fe. Inseguridad de Moisés. Él insiste en su torpeza de labios, mostrando la tensión entre el llamado divino y la fragilidad humana. La misión se sostiene no en la capacidad personal, sino en la autoridad de Dios. Nivel simbólico pedagógico. Genealogías. La inserción de las familias de Rubén, Simeón y Leví no es un mero registro, sino un anclaje histórico y simbólico. Moisés y Aarón no son figuras aisladas, sino parte de un linaje que conecta con la identidad tribal. Mandato ceremonial. Dios da un mandamiento a Moisés y Aarón para Israel y para Faraón. Esto puede interpretarse como la instauración de un orden ritual y pedagógico, obediencia, proclamación y acción conjunta. Torpeza versus palabra divina. El contraste entre la debilidad del mensajero y la fuerza de la palabra es un recurso didáctico para mostrar que la enseñanza y la liberación no dependen del carisma humano, sino de la fidelidad divina. Aplicación para tu salón temático. Este texto puede representarse como un umbral de revelación. La zarza ardiente, estación 1, muestra la misión inicial. Aquí se abre la puerta del pacto renovado, donde el nombre se revela y la misión se confirma. El pueblo abatido es convocado a escuchar y a reconocerse como comunidad elegida. Podrías diseñar una lámina con 3 círculos concéntricos. Nombre revelado, Jehová en el centro. Pacto y redención en el círculo medio. Genealogía y misión en el círculo externo, mostrando cómo la historia se expande hacia la acción. ¿Quieres que te prepare un esquema visual con símbolos? Árbol genealógico, círculo de pacto, figura de Moisés con labios sellados para tu estación pedagógica. Este prefacio del deseado de todas las gentes constituye una excelente introducción para la estación 3 Marte, porque presenta el propósito central de esta estación,
La formación del carácter de Cristo. Dentro de la metáfora de su proyecto perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad Cristo Jesús, este prefacio explica por qué el ser humano necesita a Cristo y por qué solamente Él puede transformar el corazón. Estación 3. Martes Salón 3. Orar y administrar. Libro texto. El deseado de todas las gentes. Introducción al prefacio. El único que puede satisfacer el corazón humano. Objetivo del estudio. Comprender que el mayor vacío del ser humano no puede llenarse con las cosas de este mundo, sino únicamente con Jesucristo, quien transforma el carácter y prepara al creyente para reflejar su imagen. Resumen del prefacio. El prefacio comienza afirmando que existe un deseo profundo colocado por Dios dentro de todo ser humano. Ese vacío no es un accidente, es un llamado divino para buscar algo superior. Sin embargo, Satanás desvía ese anhelo hacia los placeres, las riquezas, el poder, la fama o la comodidad. Aunque muchas personas consiguen esas cosas, continúan sintiendo el corazón vacío. La única respuesta verdadera es Jesucristo. En Él habita toda la plenitud de Dios, y solamente Él puede satisfacer completamente las necesidades del alma. Por eso el libro no pretende simplemente contar la vida de Jesús como un relato histórico, sino conducir al lector a un encuentro personal con Él. Así como Cristo transformó a los discípulos durante su ministerio terrenal, también puede transformar hoy el carácter de quienes se acercan a Él. 3. ¿Por qué este libro pertenece a la estación 3? La estación 3 representa a Marte. Marte simboliza el esfuerzo, la disciplina, la preparación y la transformación. Pero el prefacio deja claro que ningún esfuerzo humano basta para producir el carácter semejante al de Cristo. La transformación comienza cuando el corazón encuentra a Jesús. Por eso este libro es el texto principal de esta estación. No estudiaremos simplemente la historia de Jesús, estudiaremos cómo Jesús forma personas semejantes a Él. Relación con el Salón 3. Orar y administrar. María representa la comunión. Marta representa el servicio. El prefacio enseña exactamente el equilibrio entre ambas. Primero debemos acercarnos a Cristo para que Él llene nuestro corazón. Después salimos a servir. Sin comunión, el servicio termina siendo agotador. Sin servicio, la comunión termina siendo estéril. Jesús une ambas dimensiones. 5. Las 12 columnas del carácter. Este prefacio fortalece especialmente las columnas espirituales desarrolladas en la Academia de Cristo. Amor a Dios, disciplina, humildad, servicio, fe, esperanza, todas ellas encuentran su fuente en Cristo y no en el esfuerzo humano. Coloséis, paralelismos bíblicos. El mensaje del prefacio armoniza con numerosos pasajes de las Escrituras. Ageo 2:7, Cristo es el deseado de todas las naciones. Colosenses 1:19, en Cristo habitó toda la plenitud. Colosenses 2:9-10, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él estamos completos. Juan 10:10, Cristo vino para dar vida en abundancia. Mateo 11:28-30, Él invita a los cansados a hallar descanso. Filipenses 3:10, conocer a Cristo transforma la vida. Romanos 8:29, el propósito final es ser hechos semejantes a su Hijo. Aplicación práctica. Vivimos en una sociedad que busca llenar el corazón mediante el éxito, el dinero, la tecnología o el reconocimiento. Pero el vacío espiritual permanece. Este prefacio nos recuerda que Dios colocó ese anhelo para conducirnos hacia Cristo. Cuando Jesús ocupa el centro de la vida, la oración deja de ser una obligación y se convierte en un encuentro. El servicio deja de ser una carga y se transforma en una expresión de amor. El carácter comienza a parecerse cada día más al de Cristo. 8. Preguntas para reflexionar. ¿Qué cosas intenta usar el mundo para llenar el vacío del corazón humano? 2. ¿Por qué solamente Cristo puede satisfacer plenamente ese anhelo? 3. ¿Cómo transforma Jesús el carácter de quienes permanecen con Él? ¿Qué relación existe entre este prefacio y el ejemplo de María y Marta? ¿Qué aspecto de mi carácter necesita hoy parecerse más al de Jesús? 9. Resumen final. El prefacio del deseado de todas las gentes declara que el mayor anhelo del corazón humano tiene un solo cumplimiento: Jesucristo. Ninguna riqueza, placer o logro puede ocupar su lugar. Él es la plenitud de Dios y el único capaz de transformar al ser humano desde el interior. Por eso, en la estación 3 Marte, aprendemos que el carácter cristiano no nace únicamente del esfuerzo personal,
sino de una relación diaria con Cristo. Como María, nos sentamos a sus pies para recibir su palabra. Como Marta, servimos con amor a los demás. Cuando la comunión y el servicio permanecen unidos, el Espíritu Santo forma en nosotros el carácter de Jesús, preparándonos para reflejar su amor al mundo y participar de la esperanza eterna prometida por Dios. Estación 1. Mercurio. Salón 1. La Biblia al día. Las plagas y la Pascua. Tercera parte. Éxodo 6, 1-30. Yo soy Jehová, el Dios que cumple su pacto. En nuestro viaje planetario de fe regresamos a Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Desde el inicio de esta estación hemos aprendido que así como Mercurio permanece cerca del Sol, el creyente solo puede vivir correctamente cuando permanece cerca de la palabra de Dios. La Biblia sigue siendo nuestra única regla de fe y práctica. En el capítulo anterior vimos cómo el primer encuentro entre Moisés y Faraón aparentemente terminó en fracaso. La esclavitud aumentó, el pueblo perdió el ánimo y hasta el mismo Moisés llegó a preguntarle al Señor, open quote, ¿para qué me enviaste? Close quote. Pero Dios nunca responde al desánimo simplemente dando explicaciones. Él responde revelando nuevamente quién es Él. Bloque 1. Dios responde revelando su identidad. Éxodo 6, 1-8. El capítulo comienza con una de las declaraciones más importantes de todo el libro. Open quote. Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Close quote. No dice, ahora verás lo que tú lograrás. Todo el énfasis cambia. La liberación no dependerá de Moisés, dependerá de Dios. Luego aparece 7 veces la expresión, open quote, yo soy Jehová, close quote. En estos versículos Dios recuerda, yo hice pacto con Abraham. Yo escuché el clamor, yo me acordé del pacto, yo sacaré, yo libraré, yo redimiré, yo tomaré, yo daré la tierra. Todo gira alrededor del carácter fiel de Dios. No es simplemente el Dios que promete, es el Dios que cumple. Bloque 2. El pueblo no puede escuchar por causa del sufrimiento. Hay un detalle profundamente humano. Dice la Escritura, open quote, no escuchaban a Moisés a causa de la congoja espíritu y de la dura servidumbre, close quote. No rechazaban a Dios, estaban emocionalmente agotados. El sufrimiento muchas veces cierra los oídos antes que el corazón. Dios comprende esa condición. Por eso no abandona al pueblo, vuelve a enviar a Moisés, vuelve a hablar, vuelve a prometer. Cuando la fe parece desaparecer, Dios permanece fiel. Bloque 3. La genealogía de Moisés y Aarón. Éxodo 6, 14-27. En medio del relato aparece una larga genealogía. A primera vista parece interrumpir la historia, pero cumple un propósito muy importante. Demuestra que Moisés y Aarón no aparecieron por casualidad. Pertenecían a la tribu escogida para el ministerio sacerdotal. Dios trabaja dentro de la historia. Cumple promesas hechas siglos atrás. Cada generación forma parte del gran plan de salvación. Nada ocurre al azar. Dios confirma nuevamente el llamado. Éxodo 6, 28-30. El capítulo termina exactamente como comenzó. Dios vuelve a decir, open quote, yo soy Jehová, close quote. Y Moisés vuelve a responder, open quote, soy torpe de labios, close quote. Dios no cambia su llamado porque Moisés dude. Las limitaciones humanas no anulan los planes divinos. Cuando Dios llama, también capacita. La autoridad del mensajero nunca está en sus capacidades personales, está en el Dios que lo envía. Paralelismo con Cristo. Todo este capítulo apunta directamente a Jesucristo. Así como Israel necesitaba un libertador para salir de Egipto, la humanidad necesita un libertador para salir del pecado. Dios dijo, open quote, yo os redimiré, close quote. Siglos después, Jesús declaró, open quote, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos, close quote. La liberación de Egipto anticipa la gran liberación realizada por Cristo en la cruz. Aplicación para hoy. Muchos creyentes viven momentos parecidos a los de Israel. Oran, confían, pero las circunstancias parecen empeorar. Éxodo 6 enseña que Dios no ha olvidado su pacto. Aunque todavía no veamos el milagro, Él sigue siendo el mismo, el Dios que escucha, el Dios que recuerda, el Dios que libra, el Dios que redime,
el Dios que cumple lo que promete. Nuestra responsabilidad es permanecer cerca de su palabra, como Mercurio permanece cerca del Sol. Preguntas para reflexionar. ¿En qué momentos de mi vida he sentido que Dios guardaba silencio cuando en realidad estaba preparando mi liberación? 2. ¿Confío más en mis capacidades o en el Dios que promete estar conmigo? 3. ¿Qué promesa de Dios necesito recordar hoy para fortalecer mi fe? Resumen, Éxodo 6 marca el comienzo del gran acto de liberación de Dios. Después del aparente fracaso de Moisés, el Señor reafirma su identidad con la expresión «Yo soy Jehová», recordando que Él nunca olvida sus promesas. Aunque el pueblo está desanimado y Moisés continúa sintiéndose incapaz, Dios mantiene firme su llamado y confirma que la redención dependerá de su poder y no de la fuerza humana. Este capítulo prepara el escenario para las plagas, la Pascua y la salida de Egipto, anticipando la obra redentora de Jesucristo, el verdadero libertador de la humanidad. Amén. Saludos en este jueves 23 de julio del año 2026. Es un honor sumergirnos en el estudio de la Sagrada Escritura a través del texto sagrado del libro de Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 30. Nos encontramos en la serie Feliz para siempre y su metáfora viaje planetario de fe, perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad Cristo Jesús, aplicando con rigurosidad académica, homilética y espiritual la estructura del método MCAJA completo. A continuación, desarrollamos este análisis respetando todas las normativas metodológicas y de locución, números escritos en letras, nombres completos de los libros bíblicos y citación estructurada. Estudio bíblico MCAJA completo. Estación número 4. Júpiter, la historia más grande jamás contada. Salón principal. Semana número 30. Día número 4. Título central. La revelación del pacto eterno y la liberación del pueblo de Dios. Texto base. Libro de Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 30. Valores: humildad, tribu de Gad, y servicio, tribu de Aser. 1. Paráfrasis ASD. Ante la desalentadora negativa del faraón y el desánimo del pueblo de Israel debido a la dura servidumbre, el Creador se revela a Moisés reafirmando su identidad como Jehová, el Dios que guarda el pacto. Aunque en tiempos pasados se manifestó a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, el Shaddai, ahora despliega la plenitud de su nombre redentor para ejecutar la liberación prometida. El Señor asegura haber oído el gemido angustioso de los israelitas en Egipto y promete intervenir con mano fuerte, brazo extendido y grandes juicios para romper las cadenas de la opresión,
tomándolos como su pueblo especial y conduciéndolos a la tierra de Canaán. A pesar de que la congoja de espíritu y la dura servidumbre impiden al pueblo escuchar con fe el mensaje de esperanza, Dios renueva la comisión a Moisés y a Aarón. El registro divino inserta la genealogía sagrada de la tribu de Leví, destacando el linaje de Moisés y Aarón como instrumentos elegidos por la providencia celestial para encarar al poder terrenal y guiar a la multitud hacia la libertad espiritual y física. 2. La exégesis. El capítulo 6 del libro de Éxodo constituye un hito teológico en la revelación progresiva del carácter divino y el desarrollo del plan de salvación. Libro de Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. El tetragrama sagrado, YHWH, enfatiza la autoexistencia, fidelidad y cercanía del Dios covenantal que cumple plenamente sus promesas de redención en la historia humana. Libro de Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Se presentan aquí las 4 promesas clásicas de redención: sacar, librar, redimir y tomar, que prefiguran la liberación completa del pecador de la servidumbre del pecado a través de la sangre del Cordero. Libro de Éxodo capítulo 6, versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Revela el estado psicológico y espiritual de una humanidad oprimida por la prueba, cuya angustia temporal ciega su capacidad de percibir la intervención divina. Libro de Éxodo capítulo 6, versículos 14 al 27. La genealogía focalizada en la tribu de Leví establece la legitimidad del sacerdocio de Aarón y la investidura profética de Moisés, demostrando que Dios actúa a través de familias humanas comunes para cumplir sus propósitos eternos. 3. La hermenéutica. Metáfora relacionada con el tema central. Una cadena de hierro oxidado rota por un rayo de luz celestial. La servidumbre pesada en Egipto representa las cadenas invisibles del pecado y la desesperación que aprisionan a la humanidad, mientras que el anuncio del nombre de Jehová actúa como el rayo de poder divino que quiebra la opresión y abre paso a la libertad. Imagen pedagógica que sintetiza la verdad estudiada. Una mano poderosa que sostiene una vara pastoral frente a una corona imperial inclinada. La mano divina representa el brazo extendido de Dios, la vara simboliza la dirección de Moisés y la corona inclinada señala que ningún imperio terrenal puede resistir el decreto del Señor. Requisito de conexión. Clara, bíblica y conectada con la vida cotidiana. Aun cuando la angustia del presente nos impida ver la salida, la promesa de Dios se mantiene firme y su liberación llegará a su debido tiempo. Llave visual del mensaje. El brazo extendido de Dios rompiendo las cargas pesadas de la vida. 4. Lecciones teoprácticas. Confiar en el nombre de Jehová en medio de la angustia. Cuando las circunstancias abrumadoras y las pruebas pesadas intenten apagar nuestra fe, debemos recordar que servimos al Dios autoexistente que no olvida su pacto ni sus promesas para con sus hijos. Vencer la congoja de espíritu con la palabra. Aprender a no medir las promesas divinas a través del filtro de nuestros sentimientos del momento, sino alimentar la mente con la palabra de Dios para no caer en la sordera espiritual como le ocurrió a Israel. Ejercer la humildad y el servicio. Aceptar nuestro llamado divino con la humildad de la tribu de Gad, reconociendo nuestras limitaciones humanas, como la torpeza de labios de Moisés, y poner nuestros talentos al servicio de la tribu de Aser para ser canales de liberación para otros. 5. Conclusiones. El capítulo 6 del libro de Éxodo nos enseña que el plan de redención no depende de la fuerza humana ni del estado emocional de los receptores, sino del carácter inmutable de Dios. A pesar de la congoja de espíritu del pueblo y de las objeciones de Moisés sobre sus propias limitaciones, la orden divina es clara: la liberación debe proclamarse. Dios recuerda su pacto, escucha el gemido de los oprimidos y demuestra que su brazo extendido es más poderoso que cualquier obstáculo terrenal. 6. Cuestionario de autoevaluación. Cuestionario de preguntas. ¿Bajo qué título se apareció Dios a Abraham,
Isaac y Jacob según el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 3? ¿Cuáles son las 4 acciones o promesas principales que Jehová hace a su pueblo en el libro de Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7? ¿Por qué razón los hijos de Israel no escuchaban las palabras de esperanza que Moisés les transmitía? Según la genealogía presentada en este capítulo, ¿quiénes fueron los padres de Moisés y Aarón? ¿Qué objeción repetía Moisés ante la orden de Dios de hablar con el faraón? Clave de respuestas y justificación. Respuesta: como Dios omnipotente, el Shaddai. Justificación. El texto bíblico señala expresamente que a los patriarcas se les reveló con ese atributo de poder, mientras que la plenitud de su nombre Jehová se daría a conocer en el Éxodo. Respuesta: sacar del yugo de las tareas pesadas, librar de la servidumbre, redimir con brazo extendido y tomar como su pueblo especial. Justificación. Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7 detalla cada una de estas 4 fases del plan divino de liberación. Respuesta: a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre a la que estaban sometidos. Justificación. Éxodo capítulo 6, versículo 9 explica cómo el cansancio extremo y el dolor sofocaron la capacidad del pueblo para recibir las promesas de fe. Respuesta: su padre fue Amram y su madre fue Jocabed. Justificación. Éxodo capítulo 6, versículo 20 registra que Amram tomó por mujer a su tía Jocabed, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Respuesta: que era torpe de labios, impedido para hablar con elocuencia. Justificación. Éxodo capítulo 6, versículos 12 y 30 registra la timidez de Moisés al cuestionar cómo le escucharía el faraón si ni su propio pueblo le oía. 7. Cierre ministerial más oración final. Resumen de lecciones anteriores. Formato párrafo. En la estación número 4, Júpiter, dentro de nuestro viaje planetario de fe, hemos explorado la historia más grande jamás contada, el despliegue del plan de redención. En los días previos comprendimos cómo el gran conflicto entre el bien y el mal afecta la historia humana y de qué manera la gracia divina ha intervenido para rescatar al hombre de la ruina. Al estudiar hoy el libro de Éxodo capítulo 6, unimos este aprendizaje al ver que la liberación de Egipto no es un evento aislado del pasado, sino la demostración viva de cómo el brazo extendido de Dios actúa en cada época para romper los yugos del pecado y conducir a su pueblo hacia la patria celestial. Agradecimiento e invitación. Agradecemos a toda la audiencia que nos sintoniza a través de las plataformas virtuales del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría desde Panamá, Puente al Mundo y Corazón del Universo. Expresamos nuestra gratitud a la familia MCAJATHISU por mantener encendido el altar del estudio sistemático de las Escrituras. Los invitamos cordialmente a continuar atentos al desarrollo de nuestra serie Feliz para Siempre, verificando noblemente cada enseñanza en la Biblia como verdaderos bereanos. Oración final magistral. Señor Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hoy te alabamos porque tú eres Jehová, el Dios eterno que guarda el pacto y no se olvida de sus hijos. Te damos gracias porque has oído nuestros gemidos en medio de las pruebas de la vida y has extendido tu brazo poderoso para redimirnos del pecado mediante la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que quites de nuestra mente toda congoja de espíritu que intente ahogar tu voz de esperanza. Capacita a nuestras familias para vivir con humildad y para servir con gozo a nuestro prójimo. Quédate con cada oyente en Panamá y en el mundo entero, manteniéndonos siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, caminando juntos en este viaje de fe rumbo al reino eterno. En el nombre precioso y victorioso de Jesús, nuestro Redentor, te lo pedimos todo. Amén. Bien, esta ha sido la presentación del el capítulo 6 del Éxodo, con sus respectivos 5 parámetros: paráfrasis, exégesis, hermenéutica, aplicación y mi resolución.
La invitación es para que hagamos estas lecciones a título personal. Extraiga las lecciones, las aplicaciones y tome una decisión. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pase bien. Todos juntos, rumbo al cielo. Escuchemos nuestros valores y principios a continuación. Compartir que tu espíritu more en nuestro para y lo de La palabra ¿A qué? estudio. Exacto. Próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo a por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. El voto, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. La misión, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo. Mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa. Servimos aquí para reinar allá.